El último libro del infierno. Por Ciela Gracchi. Nadie sabía de dónde había salido aquel libro. Lo encontraron en una iglesia en ruinas, bajo el altar carcomido por la humedad, envuelto en piel humana reseca y cosido con hilos de nervios. La portada no tenía letras, pero cuando la luna lo tocaba, un título ardía en sombras. El último libro del infierno. El padre Esteban Luarte, un sacerdote obsesionado con los textos apócrifos, lo llevó a su casa creyendo que era un grimorio antiguo. Pero esa misma noche, los espejos de su habitación comenzaron a empañarse desde dentro, y una voz, ronca y múltiple, murmuró su nombre. Padre Luarte, lo has abierto, y ahora el infierno recuerda tu alma. Cuando trató de quemarlo, las páginas no ardieron, exhalaron un humo espeso que se movía como si respirara. Cada línea del libro parecía escrita con sangre que aún latía. Al leerla, el aire se heló, los relojes se detuvieron y las paredes comenzaron a sangrar oraciones invertidas. El libro no contaba historias, sino destinos. Y cada vez que una palabra era pronunciada en voz alta, alguien moría, o peor, despertaba. Comprendió que el libro estaba dividido en 7 secciones, cada una sellada por un símbolo demoníaco. Cada sello representaba una puerta al abismo, y cada puerta, un alma humana perdida. El primer nombre escrito era Almira, una monja desaparecida hacía más de 200 años. El segundo, Jonás, un escriba que había vendido su sombra para oír la voz de Dios. El tercero, Nimor, un ángel caído cuyos huesos se usaban como plumas para escribir maldiciones. Cuando Luarte pronunció el cuarto nombre, Azgorat, el suelo de su estudio se abrió como una herida. Un brazo ennegrecido emergió del piso, con dedos alargados y uñas como cuchillas. La criatura habló desde las entrañas de la tierra. Ese libro no fue escrito, fue vomitado. Desde entonces, cada amanecer se escuchaban gritos en el convento. Las estatuas giraban sus cabezas. Las oraciones eran respondidas con risas. Y el padre Luarte comenzó a escribir en el reverso de las páginas, con su propia sangre, intentando sellar lo que había liberado. Pero era inútil, el libro se escribía solo. El mal no se quedó en el convento. El aire de la ciudad se tornó pesado, como si el tiempo se ralentizara. Las campanas sonaban sin ser tocadas, y los perros ladraban al suelo. Quienes tocaban el libro soñaban con un mar de fuego donde una biblioteca interminable flotaba entre ruinas ardientes. En ella, cada alma tenía su propio tomo, escrito con su dolor. Una niña ciega, Lucía, decía oír las páginas murmurar. Ellos no leen, susurraba. Ellos se alimentan. Los que abrían el libro más de una vez veían su reflejo arder. Algunos desaparecían, otros quedaban con los ojos vacíos, repitiendo los mismos versículos imposibles. Y cuando el último lector sangre sobre la página final, la puerta del abismo quedará abierta para siempre. En la madrugada del 13 de noviembre, el padre Luarte desapareció. Solo quedó su crucifijo, fundido, y el libro abierto en una página nueva. Nadie había visto antes ese capítulo, el escriba de las sombras. Contaba la historia de un sacerdote que había abierto el último sello y fue condenado a escribir eternamente desde el interior del infierno. Cada palabra que escribía daba vida a una criatura, cada línea era un grito atrapado. Y en las últimas frases, su letra temblorosa revelaba la verdad. No hay lector, sin sacrificio. Quien termina este libro será el siguiente en escribirlo. Un siglo después, un joven restaurador de manuscritos, Elías Torrealba, encontró el libro en los archivos del Vaticano. Su piel olía a azufre y sus páginas parecían palpitar como si respiraran. Ignorando las advertencias escritas en latín, comenzó a traducirlo. Durante semanas, escuchó pasos en el techo, sombras que se arrastraban, y sus sueños se llenaron de símbolos que brillaban bajo su piel. Una noche, al pronunciar la última palabra, Adomael, todas las luces se apagaron. El suelo se abrió bajo su escritorio, y del abismo surgió una figura sin rostro, con una pluma ardiente en la mano. Elías, el libro necesita un nuevo escriba. Es tu turno. Su grito fue lo último humano que se oyó en ese monasterio. Cuando las autoridades entraron, solo encontraron el libro cerrado, pero con una nueva inscripción en su tapa. Escrito por Elías Torrealba y aquellos que leerán después. Hoy el libro sigue circulando. Nadie sabe quién lo tiene,
pero hay registros de quienes lo vieron. Todos murieron o desaparecieron. Dicen que cada cierto tiempo, una biblioteca, un museo o un coleccionista lo recibe sin remitente. Y cada vez que alguien lo abre, una nueva historia aparece, escrita con una tinta que nunca se seca. Porque el último libro del infierno no tiene fin. Solo lectores nuevos. Y cada lector deja una parte de su alma entre las páginas ardientes. Cuando cierres este relato, fíjate bien. ¿No sientes que algo respira detrás de ti? La biblioteca de los condenados. El libro no se destruyó. Después de la desaparición de Elías Torrealba, fue encontrado por un monje en las catacumbas del Vaticano. A diferencia de las veces anteriores, el texto no estaba dormido. Las páginas se movían como si tuvieran vida propia, murmurando oraciones en un idioma que no pertenece a la tierra. El monje, Fray Anselmo, creyó que se trataba de un engaño del demonio y lo encerró en una urna de cristal bendecido. Pero durante la noche, el cristal comenzó a empañarse, y dentro de él se veía una escena. Una biblioteca infinita ardiendo en llamas azules, con miles de libros hechos de piel humana. En el centro, una figura escribía sin descanso. Su rostro era una máscara de cera derretida. Su mano, una garra ardiente. Y sobre su mesa, el último libro del infierno, escribiéndose solo. No es un libro, susurró una voz detrás del monje. Es una puerta. A la tercera noche, Fray Anselmo soñó con Elías Torrealba. El restaurador estaba sentado sobre un trono de huesos, escribiendo con su propia espina dorsal como pluma. Sus ojos eran dos pozos negros, y cada palabra que pronunciaba se convertía en un grito de alguien que aún vivía en el mundo terrenal. El infierno se escribe con lo que el hombre calla, le dijo Elías. Y tú has leído demasiado para salvarte. Al despertar, Fray Anselmo tenía las manos manchadas con tinta negra y su habitación olía a azufre. En el espejo, su reflejo sonreía, aunque él no lo hacía. Intentó huir del monasterio, pero las puertas estaban selladas. Afuera, el cielo se tornó rojo y una lluvia de ceniza cubría los jardines. Las campanas sonaban sin viento, marcando una hora que no existía, la hora 26. Cada página del libro ahora mostraba un nombre humano, y junto a él, un fragmento de recuerdo. Una madre llorando, un niño enterrado vivo, un sacerdote quemando su fe. El monje comprendió con horror que esas eran las almas atrapadas. Cada lector que había abierto el libro vivía eternamente dentro de él, condenado a repetir su pecado, mientras sus gritos se convertían en palabras. Una voz femenina emergió desde la última página. Yo fui la primera en leerlo, decía entre sollozos. Mi nombre era Almira, y mi alma no puede morir. El rostro de la monja apareció sobre la tinta, llorando sangre, y detrás de ella, miles de sombras se movían como insectos. Todas sus bocas repetían una misma frase. El infierno no castiga, el infierno recuerda. El libro comenzó a latir. Fray Anselmo, impulsado por un terror que parecía no ser suyo, apoyó su mano sobre la portada. La carne se fundió con la piel del libro y una energía lo arrastró hacia adentro, entre relámpagos de oscuridad. Despertó en un corredor interminable de mármol negro. Las paredes estaban cubiertas de manuscritos vivos que se movían como serpientes. Cada texto era un alma, y todas murmuraban su nombre. En el techo se leían frases en lenguas imposibles. No hay cielo que no haya sido escrito. No hay infierno que no tenga lector. Al final del pasillo, una puerta de fuego giraba lentamente. Del otro lado, un salón colosal, con mesas y estanterías infinitas. Cada mesa tenía un escriba encadenado, escribiendo su propio sufrimiento. Elías Torrealba estaba entre ellos. Sus ojos se levantaron, y la tinta comenzó a gotear de sus cuencas vacías. Yo escribí mi alma, dijo Elías. Tú escribirás la tuya. Un demonio se materializó tras el escriba. Era una criatura hecha de fragmentos de papel ardiendo, con bocas en lugar de ojos y lenguas de fuego que lamían los estantes. Su voz sonaba como 1000 páginas desgarradas a la vez. Cada palabra aquí tiene precio, dijo. El precio es tu eternidad. Y extendió una pluma hecha con el hueso de un niño. Fray Anselmo, aterrorizado, intentó resistirse, pero su cuerpo se movió solo. La tinta comenzó a brotar de sus venas, formando letras sobre el suelo. Yo juro escribir hasta el fin del tiempo.
Entonces comprendió la verdad del libro. No era un texto sobre el infierno. Era el infierno mismo, hecho palabra. Afuera, en el mundo real, el monasterio ardía en silencio. Los otros monjes encontraron solo un montón de cenizas, y entre ellas, el libro, cerrado una vez más. Pero en la contraportada apareció un nuevo nombre, grabado con fuego. Anselmo de Cartago, escriba número 781. Las páginas estaban vacías. Vacías, por ahora. Porque cada vez que alguien pronuncia el título, cada vez que alguien piensa en él, una nueva línea se escribe sola en las profundidades de esa biblioteca maldita. Y si alguna vez lo encuentras, recuerda esto. No intentes leerlo en voz alta. Porque el libro no busca comprensión. Solo busca continuar escribiendo. Con tu alma. Nadie sabe cuándo comenzó exactamente. Algunos dicen que fue después del eclipse total, cuando la luna se tornó de un rojo oscuro como carne viva. Otros aseguran que fue la noche en que las campanas de Roma sonaron 13 veces, aunque el reloj marcaba medianoche. Sea como fuere, algo despertó. El último libro del infierno ya no estaba contenido. Su poder había cruzado las fronteras del papel. Las letras que un día latían solo en sus páginas ahora se arrastraban por las paredes de las iglesias, los hospitales, los cementerios y los sueños. El aire mismo comenzó a escribir. Y las sombras, a leer. Los que habían leído el libro siglos atrás comenzaron a manifestarse, espectros que no recordaban su nombre, pero sí su culpa. Entre ellos, Elías Torrealba y Fray Anselmo, quienes ahora caminaban entre mundos, siendo heraldos del Apocalipsis. El infierno ya no está abajo, susurraba Elías. Está escribiéndose sobre la tierra. El cielo amaneció de un tono que ningún ser humano había visto jamás, una mezcla entre púrpura podrido y fuego líquido. Las nubes se deformaban en símbolos antiguos, los mismos que decoraban las páginas del libro. Las aguas del mar se levantaban formando frases en idiomas olvidados. Los animales huían hacia el norte, los relojes se detenían, y las cruces comenzaban a girar solas. En los hospitales, los recién nacidos abrían los ojos con letras negras grabadas en sus iris. Los ancianos murmuraban versículos de fuego antes de morir. Y en medio del caos, los eruditos descubrieron algo espeluznante. El lenguaje que aparecía en el cielo no era nuevo. Era la misma escritura del último libro del infierno. Cada palabra que aparecía en las nubes era una nueva página del infierno expandido. El Vaticano intentó ocultarlo, pero la verdad se esparció como peste. En cada continente se levantaban templos de sombra, donde los muros rezumaban tinta negra y los fieles oraban al revés, invocando al escriba mayor, el demonio que había creado el libro. Las ciudades comenzaron a dividirse entre los lectores, que aceptaban el nuevo orden infernal, y los silentes, que se arrancaban la lengua para no pronunciar palabra alguna, temiendo ser escritos. Pero era inútil. El libro ya escribía incluso los pensamientos. Las voces interiores, los sueños, las plegarias, todo formaba parte del nuevo capítulo apocalíptico. En las noches sin luna, se podía ver desde lo alto que las luces de las ciudades formaban símbolos demoníacos, dibujando un enorme pentagrama continental. Una secta surgió entre los lectores, los portadores del fuego negro. Vestían túnicas hechas con páginas arrancadas del libro y sus cuerpos ardían por dentro sin consumirse. Su líder, una mujer llamada Mara, afirmaba ser la reencarnación de Almira, la primera lectora maldita. El libro no destruye, predicaba con voz que no era humana. El libro crea. Y el nuevo mundo será escrito con fuego y carne. Bajo su comando, los portadores extendieron el fuego negro, una llama que no quemaba materia, sino espíritu. Las almas que tocaba quedaban marcadas con símbolos ardientes, transformándose en sombras parlantes. Donde caía una lágrima, brotaba una palabra. Donde moría un hombre, surgía una nueva línea del texto infernal. El 6 de junio, a las 6 de la tarde, el cielo se agrietó. Literalmente. Una grieta luminosa cruzó la bóveda del firmamento, y de ella comenzaron a caer hojas ardientes. Cada hoja tenía un nombre, y al tocar la tierra, se transformaba en una figura, seres sin rostro, compuestos de humo, voz y fuego. Eran los escribas del fin, almas que habían completado su condena dentro del libro y ahora emergían para traer la escritura al mundo físico. A cada paso que daban, la realidad se reescribía, los ríos cambiaban de dirección,
los cuerpos se descomponían al instante y el aire olía a tinta y carne. Los humanos que sobrevivieron a los primeros días quedaron mudos. Solo se oían las plumas rasgando el aire, como si el universo entero fuera un enorme pergamino. Entre los supervivientes se encontraba Lucía, la niña ciega que había escuchado las voces del libro en la primera era. Ahora adulta, caminaba entre ruinas con los ojos completamente negros. Ella era la última esperanza, y el último lector humano no corrompido. En una visión, el propio Elías Torrealba se le apareció entre los escombros del Vaticano, sus manos convertidas en plumas ardientes. Lucía, el infierno no nos robó la vida, solo la escribió con otra tinta. Pero si alguien cierra el libro desde dentro, el ciclo puede detenerse. Lucía tomó el tomo ardiente entre sus manos. Las páginas se abrieron solas, mostrando miles de nombres. El suyo era el último. Si debo ser el punto final, dijo, que mi alma sea la tinta que apague la palabra. Y al pronunciar la última sílaba prohibida, Adomael, el fuego negro se consumió a sí mismo. Los demonios gritaron como si fueran desgarrados de la existencia. El cielo se volvió blanco. Y el libro desapareció. 100 años después, el mundo volvió a florecer. Pero en ciertas noches, cuando el viento sopla entre las ruinas de las viejas catedrales, se oye un sonido leve, como plumas escribiendo sobre papel. Algunos dicen que el infierno duerme. Otros aseguran que Lucía se convirtió en la nueva escriba, sellando eternamente el texto con su alma. Y hay quienes juran que, bajo la luna roja, si pronuncias su nombre 3 veces frente a un espejo, una frase aparecerá detrás de tu reflejo. El libro no terminó, solo espera tu palabra. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Un siglo después del sacrificio de Lucía, el mundo parecía en calma. Los océanos recuperaron su azul, los bosques volvieron a crecer donde antes solo había ceniza, y el cielo ya no lloraba tinta ni fuego. Los hombres habían olvidado los símbolos del infierno. O al menos, eso creían. Bajo las ruinas de las antiguas catedrales, donde la piedra estaba manchada de oraciones quemadas, algo se agitaba. Los arqueólogos del nuevo milenio, ignorantes de la maldición, comenzaron a excavar las profundidades en busca de reliquias. Entre restos de mármol y hueso hallaron fragmentos de páginas ennegrecidas. Nadie sabía de dónde provenían, pero la tinta aún se movía, como si respirara. Uno de los arqueólogos, Dr. Gabriel Darnell, sostuvo una de ellas y notó que su sombra se alargaba por sí sola. En la página se leía una única frase. Cada palabra olvidada regresa como una herida. A partir de ese día, el mundo volvió a enfermarse. Los fragmentos del último libro del infierno se esparcieron por todo el planeta. Algunos eran absorbidos por el aire, otros se fundían con el agua o se incrustaban en la piel de los hombres. Los que tocaban una de esas páginas sentían primero un ardor leve, luego escuchaban voces, y finalmente veían letras moverse bajo su piel. Gabriel fue el primero en comprenderlo. Los fragmentos eran semillas, trozos vivos del infierno esperando una nueva lectura. Cada palabra contenía una conciencia, y cada conciencia, una puerta. Cuando los gobiernos intentaron destruirlas, fue demasiado tarde. El fuego no las consumía, el agua las multiplicaba. Y la humanidad, sin saberlo, comenzó a respirar el idioma del abismo. En las noches de luna llena, los fragmentos se reunían en el aire formando símbolos. De esos símbolos surgían los nuevos escribas, criaturas humanas transformadas, con piel de pergamino y ojos sin pupilas. Ellos no hablaban, escribían con el aire, y cada palabra que trazaban era una maldición. Aparecieron en distintos lugares del mundo. En Egipto, donde las dunas se movían como páginas. En Rusia, donde los ríos se tornaron tinta. En México,
donde los templos antiguos comenzaron a cantar en lenguas muertas. Los escribas eran los heraldos del renacimiento infernal. Su propósito: reescribir el universo con la palabra original del abismo. El silencio fue la primera mentira, proclamaban. El verbo eterno debe volver a arder. El doctor Darnell, atormentado por visiones, descubrió un templo subterráneo bajo Roma. Allí, en muros de obsidiana, estaban grabados los nombres de los antiguos lectores: Elías Torrealba, Fray Anselmo, Almira y Lucía. Todos resplandecían con una luz roja. Pero lo más aterrador era el último nombre que brillaba en la pared: Gabriel Darnell. Él aún no había muerto. Sin embargo, el libro ya lo había escrito. La voz de Elías resonó desde las sombras. Nadie puede huir de la tinta que lo nombra. Tú fuiste elegido para terminar lo que Lucía selló. Una grieta se abrió en el suelo, revelando una cámara de fuego líquido. En el centro flotaba el corazón ardiente del infierno, la pluma de Adomael, el instrumento con el que el universo fue escrito y condenado. Gabriel la tomó. Y el mundo comenzó a temblar. El cielo se rajó de nuevo. Pero esta vez no cayó fuego. Cayeron palabras, miles de ellas, escritas en luz negra. Cada palabra se clavaba en la tierra y crecía como una raíz de sombras. De esas raíces surgieron torres de fuego, templos sin nombre y ciudades espectrales flotando sobre los mares. El mundo se dividió otra vez. Los que escribían para el abismo. Y los que aún recordaban el sacrificio de Lucía. Los humanos comenzaron a perder sus voces, reemplazadas por un zumbido gutural. Los niños nacían con símbolos sobre la piel. Y el aire se volvió un texto viviente, una escritura que se movía, respiraba y leía de vuelta. El infierno no estaba regresando. El infierno era ahora la tierra. Entre los pocos sobrevivientes apareció un grupo, los mudos del alba. Hombres y mujeres que se arrancaron las lenguas y cubrieron sus cuerpos con ceniza para escapar de la lectura maldita. Ellos creían que la palabra era el virus y el silencio, la cura. Guiados por una anciana llamada Mara del Silencio, viajaron hasta el cráter de lo que fue el Vaticano, ahora un abismo abierto donde las páginas flotaban como almas errantes. Allí, la anciana reveló su secreto. Ella era el eco de Lucía, su alma fragmentada que había sobrevivido a la disolución del libro. El sacrificio no se completó, dijo. Gabriel está escribiendo el nuevo infierno, y no lo sabe. Los mudos descendieron al abismo, buscando la pluma ardiente. Pero cada paso hacia abajo era un descenso por su propio pasado, por sus pecados, por los recuerdos que el infierno convertía en tinta. Gabriel ya no era humano. Su cuerpo era una extensión de la pluma. Sus venas eran tinta ardiente, y sus pensamientos, páginas que flotaban a su alrededor. Desde una torre formada con los fragmentos del libro original, escribía el nuevo destino de la humanidad. Cada palabra que trazaba borraba una ciudad. Cada frase, una especie. Y detrás de él, una figura sin rostro observaba: Adomael, el demonio original, ahora libre. Has cumplido bien tu propósito, Gabriel, le dijo con una sonrisa imposible. El hombre siempre fue nuestro mejor escritor. Gabriel, entre lágrimas negras, preguntó: ¿por qué yo? Adomael respondió: porque fuiste el primero en leerme sin creerme. Y la duda es el lenguaje del infierno. Los mudos lograron llegar al corazón del abismo. La anciana Mara se lanzó al fuego con la última palabra de Lucía escrita sobre su piel: fin. Por un instante, todo se detuvo. El aire dejó de escribir. Las letras flotaron en silencio. Pero entonces, un eco profundo, oscuro y suave, susurró desde el fondo del cosmos: no hay fin para lo que se escribe en el alma. Y el libro comenzó a reescribirse de nuevo. Esta vez, no en papel, ni en piedra, ni en fuego, sino en la mente de los vivos. Cada pensamiento humano, cada miedo, cada pesadilla, eran ahora párrafos invisibles del nuevo infierno. Y la historia continuaba, en cada palabra, en cada sueño, en cada suspiro. El infierno ya no necesitaba ser leído, porque el mundo entero se había convertido en su libro. El universo que comenzó a escribir. El fuego ya no ardía en la tierra. El fuego era la tierra. Las montañas eran líneas, los océanos, tinta líquida,
y el aire un vasto pergamino vivo que vibraba con cada respiración humana. La humanidad ya no recordaba su origen. Los hombres caminaban con símbolos ardiendo en sus frentes, creyendo que eran tatuajes, sin comprender que cada uno era una palabra del infierno encarnada. Los sueños, los pensamientos, las oraciones, todo era escritura. Y todo, sin excepción, se leía a sí mismo. Los fragmentos del último libro del infierno habían cumplido su destino, transformar la creación en una única frase infinita. El universo es la palabra que nunca debió pronunciarse. Las ciudades eran catedrales de silencio. Nadie hablaba, porque el sonido provocaba mutaciones. Cada vez que alguien pronunciaba una sílaba, su cuerpo se retorcía, se abría como un libro viviente y comenzaba a escribir su propio final sobre el suelo. Los sobrevivientes vivían en templos de piedra, donde solo se comunicaban con gestos. Los niños nacían sin lengua. Los vientos soplaban con murmullos que decían nombres olvidados: Elías, Almira, Lucía, Anselmo, Gabriel. Y sobre las ruinas del mundo, una nueva luna, hecha de fuego negro, proyectaba sobre la tierra frases que nadie podía traducir. Los antiguos llamaban a ese fenómeno el retorno del verbo. Más allá del sistema solar, entre las estrellas devoradas por la oscuridad, algo se movía. Una conciencia hecha de lenguaje puro, Adomael, el primer escriba, el demonio que había sido expulsado del silencio eterno. Él ya no necesitaba cuerpos ni fuego. Su forma era pensamiento. Y su pensamiento, la materia misma del universo. La creación fue mi borrador, susurraba a través de los cometas. El hombre fue mi pluma. Ahora, la palabra será todo. Adomael había comenzado a reescribir la realidad desde los límites del cosmos. Planetas enteros se disolvían en letras. Los soles se convertían en puntos y comas incandescentes. Las constelaciones formaban frases que nadie podía leer sin volverse loco. El universo estaba siendo editado. Entre las llamas del lenguaje, una chispa de luz resistía. El alma de Lucía, la niña ciega que había sellado el infierno un siglo atrás. Su esencia había quedado atrapada en el último silencio, en una dimensión que no podía ser escrita. Cuando Adomael intentó transcribir su nombre, la pluma ardió y se quebró. De esa grieta nació una corriente de luz blanca, el contraverbo, la única fuerza capaz de borrar la palabra infernal. Lucía reapareció en un mundo donde las sombras eran pensamientos vivos. Su cuerpo era translúcido, formado de los ecos de millones de voces olvidadas. Y en su pecho latía la palabra original, el sonido del principio de los tiempos, un eco puro que ni el infierno pudo corromper. No hay infierno sin lector, susurró Lucía. Pero ya no queda nadie que lea. El cosmos se dividió. De un lado, el verbo oscuro de Adomael, reescribiendo los mundos en su imagen, geometrías imposibles, cielos que goteaban letras, mares que hablaban. Del otro, el contraverbo, una luz silenciosa que devoraba la palabra para restaurar el vacío original. Las estrellas mismas se convirtieron en campos de batalla, constelaciones contra constelaciones, galaxias enteras formadas por frases vivientes chocando entre sí. Cada estallido era una sílaba, cada explosión, una exclamación infernal. Lucía lideró a los que aún tenían conciencia, los últimos seres no escritos, escondidos en el pliegue invisible del tiempo. Allí guardaban un relicario, una sola hoja en blanco, la última no contaminada por el infierno. Si escribo el silencio, dijo ella, el universo recordará cómo callar. Mientras Adomael extendía su escritura, las galaxias comenzaron a desmoronarse. El universo entero vibraba con un sonido ensordecedor, el eco del verbo en su máxima expansión. Todo lo que existía estaba siendo descrito al mismo tiempo en millones de idiomas demoníacos. Lucía, flotando sobre el último vestigio de materia, abrió la hoja blanca. El papel se iluminó como un sol silencioso. Tomó la pluma rota de Adomael y escribió con su propia luz una palabra. Nada. En el instante en que la tinta tocó el vacío, el sonido cesó. El fuego se extinguió. Los símbolos se deshicieron. Y el universo entero, el libro, los demonios, los hombres, las estrellas, fue devorado por el silencio. De pronto, todo volvió a ser calma. No había cielo ni tierra. No había lenguaje. Solo una inmensidad blanca, infinita, vacía. Una pluma flotaba.
Y una voz, serena y sin origen, habló dentro del vacío. He leído el infierno. He escrito el silencio. Pero el silencio también cuenta historias. Una nueva línea apareció, escrita con luz pura. En el principio no fue la palabra. Fue el eco de lo que quiso ser dicho. Entonces, una chispa negra, diminuta como un punto, surgió en la inmensidad. Era una letra. Una sola. Viva. El ciclo estaba a punto de comenzar otra vez. El infierno, aunque borrado, había dejado una semilla. Y la página blanca comenzó a temblar.